Bueno, aquí estamos, encuentro número 2 de profundización, lo vuelvo a decir para la grabación, una alegría caminando en estos 15 años de Aparecida, en esta tarde de anfitrión de ustedes, con el equipo Renova Más, junto con Silvia y Agustina, y con un invitado especial que nos va a venir a compartir algo muy importante. Primer encuentro ayer, Andrés Castillo. ¿Qué significa esto de ser discípulo de Jesucristo? ¿Qué es lo que prácticamente uno puede sentir en el corazón cuando dice soy discípulo o no soy discípulo, ¿no? Para ir llegando. Y hoy, en este punto de profundización y dándole continuidad a lo vivido ayer, el Padre Sebastián nos va a compartir acerca de este concepto tan importante. Yo me siento discípulo de Jesús, estoy cerca, estoy lejos, tengo relación, bueno, eso va a ser nuestro compartir este día. Te doy la bienvenida, Silvia, formalmente, gracias por acompañarme en el servicio, y te dejo la oportunidad de presentar al Padre que nos acompaña con tanta alegría desde Ecuador. Gracias. Damos las bienvenidas a todos y también al Padre Sebastián Panizo, párroco de Santiago Apóstol de Puembo, Arquidiócesis de Quito. Bienvenido, Padre, un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Soy el Padre Sebastián Panizo desde la Arquidiócesis de Quito. Muy contento de compartir con ustedes esta profundización del documento de Aparecida. Ya nos decían, son 15 años desde aquel 2007 que nuestros pastores se reunieron en el santuario de Aparecida en Brasil para mirar la realidad con estos ojos de discípulos, para discernir a la luz del Espíritu Santo y con este sentir de toda la iglesia, para juntos ir abriendo caminos del reino, ir construyendo este continente de la civilización del amor. Les saludo pues desde aquí, desde Quito, desde la mitad del mundo, y muy contento de compartir esta tarde este encuentro de profundización del documento de Aparecida sobre el discipulado y la misión. Silvia. ¿Qué tal? Invitamos a todos a disponernos, a ponernos en la presencia de Dios. Si usted, Padre, quiere hacer una oración y llevar adelante este momento antes de comenzar. Muchísimas gracias. Claro que sí. Sobre todo, Aparecida nos recordó que esta espiritualidad itinerante, el discípulo misionero que camina con el Señor, va siempre de la mano de los hermanos. Por eso entonces volvamos a esta oración tan bonita que en su tiempo nos dejó el Papa Benedicto XVI en este discurso inaugural para la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos. Aunque no siempre hayamos sabido reconocerte, quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se va haciendo más densa la sombra y tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza y tú nos haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. Quédate con nosotros, Señor. Cuando en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad, tú eres la verdad. Como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate con nosotros, Señor.
con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Oh buen pastor, quédate con nuestros ancianos, con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos y misioneros. Estamos en el mes de mayo, mes de María, mes de las primeras flores. Ella que fue la primera discípula del Verbo de Dios, la madre que junto a Jesús engendró a la iglesia al pie de la cruz, la madre que con los discípulos esperaba la gran promesa del Padre, el Paráclito, el Espíritu Santo, la madre que nos acompaña hoy también en este nuevo Pentecostés. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, José y María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por esta invitación. Estamos en esta segunda jornada de profundización sobre la identidad del discipulado y la misión en el documento conclusivo de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe de Aparecida. Entonces, un aspecto importante que el documento conclusivo de Aparecida nos indica es que estamos ante un cambio de época. No estamos solo ante una época de cambios, sino que Aparecida ya de una manera profética nos decía que estamos en un cambio de época y por lo tanto también la Iglesia no puede estar al margen de estos cambios históricos. Por eso entonces ante este cambio de época, la Iglesia también se ve amenazada y nos decía erosionada en sus bases por un gris pragmatismo, por esta cultura del descarte, del relativismo. Y frente a esto nos decía Aparecida un numeral muy importante, el numeral 11 y 12, que les invito a releerlo. También en la introducción, el numeral 13 y 14. ¿De dónde entonces empezamos nosotros los cristianos ante este ambiente muy cambiante? ¿De dónde? ¿Cuál es nuestra certeza? Y el documento nos decía a todos nos toca recomenzar de Jesucristo, a todos, pequeños, grandes, sacerdotes, obispos, la vida consagrada, jóvenes, niños, catequesis, cualquier pastoral debe recomenzar desde este punto de encuentro con Jesucristo, desde aquel entonces que me ha llamado para estar con Él y para enviarme a la misión. A todos nos toca hoy, una vez más, ese es el reto de recomenzar desde Jesucristo. Y estas hermosas palabras de su santidad, el Papa Benedicto, que nos decía, no teman, abran más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. Quien deja entrar a Cristo en su vida no pierde nada, nada, en absolutamente nada de lo que
hace la vida libre, bella y grande. No, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libra. No tengan miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Sí, abran de par en par las puertas a Cristo y encontrarán la vida. Este es un fragmento de la homilía de inicio del ministerio petrino de obispo de Roma de su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, el 24 de abril del 2005. Abran las puertas a Jesucristo. Esa es la invitación entonces que el Papa Benedicto XVI y la Conferencia de Aparecida nos ha hecho hace 15 años. Hoy, aquí, ahora, es el momento entonces de volverle a abrir las puertas a Jesucristo, al buen pastor, decirle: Señor, me he equivocado, he fallado, me he dejado engañar, me he dejado seducir, pero hoy una vez más vengo a ti. Quiero que entres a mi vida, que tú seas el pastor de mi vida. Esto como fundamento, pero también la Conferencia de Aparecida nos ha dado este método de pastoral, pero también este método de revisión espiritual siguiendo el momento del ver, del juzgar y del actuar. Esto lo encontramos en el número 19. Cómo entonces los discípulos misioneros miran la realidad, miramos nuestra vida, miramos nuestra historia, afrontamos también nuestro presente y soñamos nuestro futuro, pues desde estos ojos nos dice el numeral 19 del documento de Aparecida. Vemos la realidad que nos circunda a la luz de la providencia de Jesucristo, camino, verdad y vida. Actuamos desde la Iglesia, cuerpo de Cristo y sacramento universal de salvación en la propagación del reino de Dios que siembra en esta tierra y que fructifica plenamente en el cielo. Miramos entonces la realidad desde esta mirada providencial del don del Padre, la juzgamos, la evaluamos, la discernimos, diríamos hoy, ya con el magisterio del Papa Francisco, desde el criterio, desde la persona, desde el corazón de Jesucristo, camino, verdad y vida, y actuamos como comunidad de discípulos, no solos, como iglesia, sentimos, caminamos. Hoy estamos en esta fase de escucha del sínodo sobre la sinodalidad, compañeros de viaje por una iglesia de comunión, de participación y también de misión. Salimos entonces no solos, salimos como discípulos en el nombre del Señor a propagar, nos dice el documento de Aparecida, el reino de Dios que se siembra en esta tierra y fructifica en el cielo. Eso es importante porque nuestra mirada debe estar unida a la mirada bondadosa, esta mirada providencial de Dios. Nuestro corazón debe aprender a sentir, como dice San Pablo, con los mismos sentimientos de Jesucristo y finalmente salimos, somos enviados como misioneros del reino de Dios. Esto como una pequeña introducción antes de ir ya a la respuesta de esta pregunta que nos ha convocado hoy. ¿Me siento discípulo de Jesucristo? San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, en la segunda anotación, nos decía que porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Y por eso con esta anotación, con este principio de la vida espiritual,
podemos adentrarnos en esta jornada de discipulado. Me siento discípulo de Jesús, nos dice entonces, no es solo saber, no es solo una teoría, no es solo una doctrina, no es solo un concepto el que nos hace nos hace discípulos de Jesús, nos ayuda a encontrarnos, es sobre todo entonces la dimensión del corazón que encierra a toda la persona, que encierra también toda nuestra historicidad, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro, que nos lleva al encuentro con Jesús. Por eso, su santidad, el Papa Benedicto XVI, nos decía en este documento, en su primer documento magisterial, Deus Caritas Est, no se empieza a ser cristiano desde una ética, desde una ideología, desde una razón, sino desde el encuentro con un acontecimiento, con una persona, con un rostro, con Jesús de Nazaret, que da un sentido y una orientación definitiva a nuestra vida. Por eso entonces, antes de ir respondiendo ya a esta pregunta, tenemos que hacernos este examen, esta revisión de si verdaderamente lo que me mueve es ser de Cristo. Si verdaderamente lo que en mi corazón late son estos sentimientos, esta manera de mirar la realidad, de tener compasión, misericordia que ha tenido Jesús y este envío, este gusto de estar con el pueblo de nuestro Maestro Jesucristo. Y finalmente, como última parte de esta introducción, Aparecida nos decía en el numeral, si mal no recuerdo, en el numeral 14, que aquí está el reto fundamental que afrontamos: mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. No tenemos otro tesoro que este. No tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos de Dios en la Iglesia para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a todos. No obstante todas las dificultades y resistencias, este es su mejor servicio, su servicio que la Iglesia tiene que ofrecer a las personas y a las naciones. No tenemos otro tesoro que Jesucristo. Jesucristo entonces es el tesoro de nuestra vida. Por él vale entonces venderlo todo y comprar la tierra donde está escondido este tesoro de la amistad con él. Jesucristo es esta perla de infinito valor por la cual vale vender todas las perlas y tener esta amistad con él. Y ese mismo es el tesoro que hoy nosotros, ustedes, muchachos, y todos los que nos están acompañando en este encuentro de profundización, él es el tesoro de nuestra vida y es a él a quien hoy debemos también transmitirlo, anunciarlo, amarlo, adorarlo, gritarlo a los cuatro vientos. Entonces, con esta lógica del discipulado, nos adentramos ya a esta dimensión del sentir, del corazón. Y del sentir, entonces, acá hay en Ecuador un dicho que dice: lejos de los ojos, lejos del corazón. Cerca de los ojos, cerca del corazón. Como dicen también, ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, lo mismo podemos nosotros hoy hacer este paralelo, ¿no es cierto? Discípulos
que ven a Cristo, discípulos que como en Emaús sienten arder su corazón. Y de la misma manera, discípulos que se alejan de Jesucristo, discípulos que están tibios, pues también serán discípulos que su corazón poco a poco se va endureciendo, lo que dice el Papa Francisco, la esclerocardía de los cristianos, esta mundanidad, este dejarnos entonces llevar, confundirnos por cualquier ideología. La cercanía entonces del discípulo es este termómetro de su corazón. Me siento discípulo como, aquí podríamos tal vez inventarnos esta palabra que sería un discipulómetro, ¿no es cierto? Así como hay un termómetro, un violentómetro, entre otros oficios que tengo aquí, encargos, misiones en la Arquidiócesis de Quito, es un poco coordinar la Comisión de la Prevención para Abusos, de Prevención de abusos sexuales de menores de edad por parte del clero. Y entre estas jornadas de prevención, pues se trabaja con este violentómetro, ¿no es cierto?, que va de colores, desde el blanco, el tomate, el rojo, cuando la violencia familiar, la violencia generacional se va incrementando. Nosotros también podríamos hoy decir cuál es este termómetro de nuestro discipulado. ¿Cómo sabemos entonces que estamos cerca del Señor o que al contrario estamos teniendo esta hipotermia en nuestro discipulado? Y el documento de Aparecida nos dice, lo primero es esta comunión trinitaria. Desde el bautismo hemos sido engendrados a la vida del Padre. Hemos sido llamados a tener los mismos sentimientos del Hijo y hacer entonces este templo, esta morada del Espíritu Santo. El discípulo entonces no solo es aquel que no tiene pecado mortal, sino sobre todo que se caracteriza por esta confianza, por este trato, por este diálogo con el Padre como un hijo. Y del Hijo lo que se pide es escuchar y obedecer al Padre. El Hijo entonces es aquel que ha venido a dar la vida al mundo, aquel que nos amó hasta el extremo, aquel que en la última cena se agachó, lavó los pies de sus discípulos, que empieza este camino pascual desde el barro, desde el cansancio, desde estos pies polvorosos de sus discípulos, y del Espíritu Santo. Él es el Paráclito, Él es la vida, Él es el que hace nuevas todas las cosas. Él es el compañero, el que nos acompaña cada momento de nuestra existencia. Él es entonces el que viene a recordarnos todo. Él es el que es el abogado, nuestro defensor, el que está junto a nosotros. Luz de luz, Dios de Dios, como rezamos en el credo. Segundo, el discípulo entonces es aquel que sabe que su historia, que mi historia, que la historia de mi movimiento, de mi grupo, de mi comunidad, es una historia de salvación. Y esto es importante, aprender a leer nuestra vida como una historia de salvación. Saber entonces que el Señor ha hecho una alianza conmigo. Y ante eso entonces yo soy capaz de abrir la puerta de mi memoria con gratitud, con misericordia, con responsabilidad, por supuesto que sí, pero sobre todo con esta gratitud. Decíamos mirar la realidad, también el tiempo, con la mirada bondadosa del Padre. Saber que todo ha sido don, que yo no he recibido nada que primero no me haya sido dado por el Padre. Mi presente con pasión. Saber que hoy, así como Jesucristo, ha venido a dar la vida y a darla en abundancia. Y por último, mirar el futuro con esperanza. San Juan 23 decía que no debemos ser profetas de desventura, profetas trágicos. Al contrario, hoy más que nunca necesitamos profetas, discípulos de esperanza. Un tercer
criterio para evaluar nuestro discipulado es precisamente esta vida que se configura en la vida, entonces, que se hace un solo pan, un solo vino, una sola ofrenda, un solo sacrificio en el sacrificio de Jesús, la Eucaristía, que la Eucaristía nos va configurando, la Eucaristía va haciendo de nosotros también una vida como la vida de Jesús, una vida entonces que se ofrece, una vida que no tiene miedo a partirse, una vida que no tiene miedo a dejarse llevar, así como el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo y el vino deja de ser vino para transubstanciarse en la sangre de Cristo. Así también el cristiano no tiene miedo de dejar de ser el mismo para que sea en realidad el cuerpo de Cristo hoy, aquí, ahora. No tiene miedo entonces de dejarse partirse y repartirse. En Quito, como ustedes saben, el Papa Francisco ha nombrado que Quito será la sede del próximo Congreso Eucarístico Internacional en el 2024. Y uno de estos temas de los cuales se está trabajando precisamente es que la Eucaristía en Cristo, nosotros también somos el pan que se parte, se comparte y se reparte. Ese es el cristiano, el que no tiene miedo a morir, el que sabe entonces que su vida ya está guardada en las manos del buen pastor, que no queda nada fuera de las manos de Jesucristo. Y finalmente, el discípulo misionero, el que ha sido llamado por Jesucristo, es aquel entonces que hoy sabe hacer visible a su maestro. Es el que se pregunta, ¿qué haría Cristo hoy aquí en mi lugar? ¿Qué diría Cristo hoy aquí? ¿Qué sentimientos tendría Cristo frente a estos vientos, a estos tambores de guerra que escuchamos en Europa? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo frente a tantos hermanos migrantes? ¿Cómo les trataría hoy a las madres embarazadas, a las personas de la tercera edad? Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, nos decía Jesús. Jesús también decía en el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, estas obras de misericordia son hoy. Y esto es importante porque hoy el Señor con nosotros nos ha tenido misericordia, nos ha premiado, nos ha llamado, nos ha perdonado y hoy también el Señor nos sigue enviando. Eso entonces como la identidad del discípulo, una espiritualidad trinitaria marcada por este diálogo, esta comunión, esta obediencia, una lectura, relectura, interpretación de nuestra historia como una historia de amor, una vida entregada, configurada, partida, llenada, repartida desde la Eucaristía y una vida entonces que hoy se abre en la continuidad a la novedad, a la sorpresa, como dice el Papa Francisco. Dios es el Dios de la sorpresa, siempre nos está sorprendiendo. A Dios nadie le gana en generosidad. Veamos un tercer momentito que es la formación del discípulo amado. Podríamos hacer también un paralelo con esta frase de los padres de la iglesia que nos decían, ¿se nace cristiano o se va haciendo cristiano en el tiempo? Nosotros también diríamos hoy, ¿se nace discípulo o se llega a ser discípulo? Y el documento de Aparecida nos dice, al discípulo se le abre un camino de formación. Y eso es importante entonces, que hoy más que nunca necesitamos
de hacer juntos este camino de la formación, este itinerario formativo de los discípulos misioneros. El documento de Aparecida nos da 5 momentitos de formación del discípulo. El discípulo empieza, la vida del discípulo empieza con este encuentro con Jesús. Este encuentro entonces con Jesucristo que partió nuestra vida en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Un encuentro en que verdaderamente nos sentimos misericordiados, liberados, perdonados por el Señor. Cuando sentimos que el Señor verdaderamente nos levantó, nos dio la mano, cuando el Señor nos dijo, basta, no sufras más, no sigas haciéndote daño. Tú eres precioso a mis ojos, levántate, como a Pedro, me amas, pues apacienta mis ovejas, confío en ti, te vuelvo a elegir a ti, te volvería a elegir a ti 1 y 1000 veces, porque te amo, yo soy el que hago nuevas todas las cosas, yo tengo la llave de la vida, no temas, estás en mis manos, yo soy el buen pastor. Vengan, hijitos míos, estaré todavía un tiempo más con ustedes. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. ¿Cómo me siento discípulo? ¿Cuándo fue esta experiencia de fe, de encuentro con Jesucristo? ¿Eres capaz de narrarla? ¿A quién has contado esta experiencia? ¿Tienes miedo, tienes vergüenza, que se te rían, que te digan, ve, ahí viene el Padre Pío, ahí viene la Madre Teresa de Calcuta? No, esto es de todo cristiano. Saber narrar, contar. ¿Cuándo fue ese día? Tal vez hasta la hora, ese retiro, esa confesión, ese encuentro con papá, con mamá, con tus abuelitos, con alguna catequista, con algún compañero del grupo juvenil, con un sacerdote que verdaderamente sentiste que renacías como Nicodemo. El Señor te estaba dando una nueva oportunidad, que Él puso el pecho a las balas, que Él dijo, yo me juego por tú eres mío, tú eres mío, tú eres valioso, tú eres precioso, tú eres la niña de mis ojos. Primero entonces partimos de este encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que me amó, como dice San Pablo, y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Ese es entonces el corazón de la fe del discípulo misionero. Segundo, nos dice el documento de Aparecida, el discípulo misionero es aquel que está en un constante camino de conversión. El tiempo de Dios se ha cumplido, nos dice Jesucristo, el tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en el Evangelio, acercarse más al Señor, dejarle al Señor entonces que entre con su luz a todos los rincones de nuestro corazón, de nuestra historia, que no quede nada fuera de su luz, que no haya ningún recuerdo, ningún momento, ningún sueño, ninguna amistad que no esté iluminada por la luz del mundo. Esa es la conversión, la metanoia, convertirnos entonces cada vez más a Él. Y esa conversión, como les decía, comienza desde nuestra historia, desde nuestra imagen, desde la manera como vemos el mundo, a los demás, a nosotros mismos, a Dios. Un padre de la iglesia decía que el primer bautismo fue en agua y en fuego. El segundo bautismo es en lágrimas y en la misericordia de Dios. Todos estamos llamados a este segundo bautismo de la conversión, donde sentimos que el Señor verdaderamente recogió nuestras lágrimas, donde sentimos que el Señor no jugó, no traficó con nuestro dolor, que donde otros pusieron miedo, violencia, espantos, amenazas, el Señor como buen pastor, como el buen samaritano, puso en esas heridas vino y aceite, ternura,
Esa es la verdadera conversión. Como Tomás, ve, mete tu mano en mi costado, no seas más incrédulo. Y ese es también el anuncio que damos a los demás. Que el Señor nos misericordió, que el Señor nos alcanzó, que el Señor nos abrazó, que el Señor nos dijo, eres mío. No hay, como dice San Pablo, ni enfermedad, ni muerte, ni espada, ni peste, ni persecución que nos separe del amor de Cristo. Y nosotros ahora podemos decir, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Qué me separa del amor de Cristo? ¿Cuáles son estos muros, los pretextos que me distancian del amor de Jesucristo? Tercero, estamos 5, les decía, hemos visto ya el encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, y esto es importante. Jesucristo en el Evangelio según San Juan nos dice, ya no les llamo siervo, a ustedes les llamo amigo, porque ustedes les he dado a conocer. Y este verbo es importante, el conocer. El conocer implica entonces ya una amistad, una intimidad, un trato frecuente, un trato asiduo, una cercanía entonces en que el Señor ha sabido leer mi vida para quererle más. Y eso es lo importante. El verbo conocer siempre va conjugado con el verbo amar. Mientras más se conoce, más se ama. Y mientras más se ama, más se conoce. Por eso San Jerónimo decía que el desconocimiento de Cristo es el desconocimiento de la palabra de Dios. El desconocimiento de la palabra de Dios es el desconocimiento de Cristo. Y si no conocemos a Cristo en la palabra de Dios, no lo vamos a amar. No lo vamos a amar. Si no conocemos a Cristo en la carne martillada del hermano caído, tampoco lo vamos a amar de verdad. El discipulado entonces se abre a este proceso de dejar de ser de siervos a ser amigos, a ser amigos. Y es más, a ser hijos, hijos. Tú eres mi hijo amado. Esa es la voz que rasgó, que rompió el cielo en el momento del bautismo. Y esa es la misma voz que nosotros sentimos el día de nuestro bautismo, cuando el sacerdote nos bautizó. Tú eres mi hijo, tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Esa es entonces la finalidad del discipulado, hacernos hijos de Dios en el camino de la vida. Un cuarto momento del itinerario de formación del discípulo es la comunión. No somos entonces llamados para seguir andando dispersos, al contrario, esa es la lógica diabólica de Satanás, dividir, divide y vencerás. Esa es la lógica de Satanás, aislarnos, rompernos de los lazos de la comunidad, de los pastores. Eso es lo que hace el lobo, perseguir al rebaño y poco a poco ir a una oveja, arrinconándola, dejándola sola para poder entonces devorar. Lo mismo Satanás, como león rugiente nos dice la palabra de Dios, ronda buscando a quien devorar. ¿A quién está solo? Ay de aquel que esté solo, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ay de aquel que esté solo, porque cuando caiga, no habrá quien lo levante. Cuidado que exista un discípulo superhéroe. No hay discípulos superhéroes. Hay comunidad de discípulos. Hay un rebaño de discípulos unidos al buen pastor. Y por eso San Juan Crisóstomo decía que la fuerza de la oveja, nosotros podríamos decir la fuerza del discípulo, no está en sus músculos, no está en su velocidad, no está en su inteligencia. La fuerza, tampoco decía San Juan Crisóstomo, la fuerza de la oveja tampoco está en sus mandíbulas. La fuerza del rebaño, de las ovejas, para nosotros, la fuerza del discípulo está
en la palabra, en el brazo de nuestro buen pastor. La fuerza de la oveja no está en sí misma, sino está en quien le cuida, en quien sabe ella que es capaz de dar su propia vida. San Juan Crisóstomo, la fuerza del discípulo está en el buen pastor. Y finalmente, la misión. La misión. El Papa Francisco nos dice una iglesia en salida. Este sueño tan precioso que tiene el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que muchos de ustedes que están en Argentina seguramente le escucharon cuando él nos decía en el numeral 49 del Evangelii Gaudium, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos en Buenos Aires. Prefiero, atención a este sueño del Papa Francisco, prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad que nos contenga, sin un horizonte que dé sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras fuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadles vosotros de comer. Prefiero una iglesia accidentada, nos dice el Papa Francisco, herida, manchada, por haber salido, antes que una iglesia enferma, por haberse quedado en su propia comodidad, en su propia comodidad. Finalmente, una palabra siempre les decía al inicio de esta profundización, estamos en mayo, una palabra de María. María como madre de Jesús, madre del Cordero de Dios, pero también María que ha hecho este camino de discipulado. María también discípula de Jesucristo. María entonces que acoge al pie de la cruz en el Evangelio según San Juan al discípulo amado. ¿Quién es este discípulo amado? Primero entonces el discípulo amado en el Evangelio según San Juan es aquel capaz del desprendimiento. Dejó a la barca, dejó al Padre para seguir a Jesús. Y esto es importante en nosotros. Aquí podríamos hacer también una pregunta. ¿Cuáles son mis seguridades? ¿Qué me cuesta desprenderme? ¿A qué me aferro? ¿Qué palabras, qué actitudes tengo que dejar para seguir este camino detrás de Jesús? ¿Cuáles son estas barcas que me impiden entonces dejarlo todo para que verdaderamente sea el Señor aquel que me ama y se entrega por mí? Segundo, el discípulo amado es aquel que en esta cena pascual tiene esta intimidad con Jesús. Se recostó en el pecho. Aquel entonces que ha escuchado el latido misericordioso y tierno de Jesús. ¿Cómo es mi trato con Jesús, mi diálogo, mi oración? Jesús verdaderamente es para mí esta roca donde me recuesto, con quien comparto mis miedos, mis temores,
mis alegrías, mis sueños, mis esperanzas. El discípulo amado es aquel que estuvo al pie de la cruz donde todos huyeron, él se quedó. Él no se rajó, no corrió. Él estuvo ahí en silencio. Él supo quedarse junto a su maestro. La perseverancia. Soy discípulo solo de Navidad, de miércoles de ceniza, de funeral, de bautismo, o verdaderamente estoy con Jesús también en esos momentos en que nadie quiere estar. La perseverancia. Y finalmente, esta acogida de María. Y desde ese momento el discípulo amado la llevó a su. ¿Qué lugar tiene María en mi vida? ¿Cómo es mi relación con María? ¿Qué experiencia tengo bonita de mi vida, de encuentro, de ternura con la Virgen María? ¿Cómo María también es parte de mi historia, de mi vida? Entonces, creo que ya hemos hablado muchos temas de profundización de esta dimensión del sentirnos discípulos de Jesucristo. Y no sé si Silvia podemos ya comenzar algún diálogo, si tenemos algunas preguntas en el chat. No, por ahora no hay preguntas en el chat porque no hemos dicho, ¿no? Podemos pedirles si quieren hacer alguna pregunta al padre antes que, no sé si el padre se tiene que retirar en cualquier momento. Entonces, si tienen Sí. alguna pregunta para hacer al Tenemos padre, la pueden... unos minutitos para alguna pregunta, algún comentario, o si quieren compartir alguna experiencia, podemos también tranquilamente hacerlo. Ahí veo que Susana Hay una manito levantó la mano. levantada, sí. A ver, Susana. A ver. Susana es la misma que pide el teléfono para comunicarse con el padre. Después le pasamos algún mail, pero dale, Susana, a ver si la podés hacer vos, anfitrión. ¿La podés darle sonido para que pueda? Yo le invité, pero no resulta. Ya estoy, ¿ahí me escuchan? Ah, sí. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, padre, felicitarle y darle gracias por este tiempo que nos da. La verdad, muy agradecida, muy de acuerdo con lo que dice, y estamos pasando tiempos difíciles, pero qué bueno que tenemos estos encuentros, aunque sea así, y orar mucho por ustedes, porque sin ustedes no somos nada, la verdad, los sacramentos. Yo soy una fiel enamorada, ahí está mi capillita en la foto aquí atrás, de Jesús Eucaristía. He sacado muchas cosas, muchas alegrías, pero también muchas tristezas, pero pues es que nos va puliendo y todo lo que dice, llenarnos de él para ir a compartir y repartir, no nos queda de otra, y más en estos tiempos. A veces cuesta y cuesta más en la familia, pero pues aquí estamos. Y bueno, quería preguntar algo personal, pero ya alguien me va a hacer el favor, Diego, de pasarme la información y poder hacerle llegar mis preguntas más personales. Gracias, padre, bendiciones para todos. Dios le pague, muchas gracias, Dios le pague, Dios le bendiga, muchas gracias por sus palabras. Roque. Ahí está Roque también. Roque, ahí, gracias. Gracias. Yo estoy muy agradecido porque la predicación del padre hoy, o no sé cómo llamarlo, pero para mí fue una oración, realmente, de alguien que experimenta en sí el amor de Cristo, el amor de Dios, porque yo muchas veces me pregunto, cuando veo que me falta tiempo para la oración, que me falta tiempo para la lectura evangélica o para compartir, diríamos, las reflexiones, etcétera, digo, me falta esa calentura, para hablar bien en argentino,
que puede traer el amor de Cristo, ¿no? Es decir, cuando uno experimenta realmente adentro el amor de Cristo, necesariamente tiene que compartirlo. Y lo comparte desde otra parte, digamos, no del discurso, sino de la vivencia, que es lo que yo sentí del Padre. Dios lo acompañe, Dios lo guíe, y es el deseo a todos los que estamos compartiendo este curso. Muchas gracias por habernos acercado al Padre desde nada menos que desde Quito, ¿no? Dios le pague. Muchas gracias. Dios les pague por sus palabras. Bueno, ahí Isabel levanta las manos. Padre, antes te leo algo muy lindo que puso en el chat, pero además se lo leo a los que después puedan ver este video, ¿no? Porque lo que decía Roque me parece fundamental, ¿no? Esto de decir, hablaba de este fuego que hay en el corazón de aquellos que encontramos a Cristo y que lo queremos compartir. Y la realidad es que lo que yo pensaba es esto, ¿no? Digo, tantas cosas que uno puede buscar o encontrar cuando va a la presencia de Dios es importantísimo, es fundamental, ¿no? Ahora, lo que nos exteriorizaba Roque me parece que tiene que ver con esto, ¿no? De decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿A dónde queremos ir? Y, sí, y Mariana en el chat lo dice muy claramente, Padre, dice, le agradezco, Padre, por la exposición, dice, no me surgen preguntas para usted, me quedan para hacérmelas a mí mismo, dice, ¿no? O sea, me pareció genial, digo, ¿no? Estas cuestiones de decir cuántas cosas, cuando uno va a la palabra de Dios, cuando en este caso, lo quiero destacar, ¿eh? ¿Sí, Padre? Me parece que es fundamental que lo podamos destacar y por ahí destacarlo con lo que nos dice también Roque, digamos, en este caso es lo que nos lleva a estas preguntas, a estos comentarios, a estas cosas que uno tiene para meditar, es el documento de Aparecida, ¿no? Parece que quedó en el pasado, parece que quedó ahí dando vuelta y las reflexiones están cada vez más fuertes. En particular este capítulo 6 que has desarrollado con tanta alegría, Padre, cuando uno lo lee dice, esto es lo que quiero para mí, ¿no? Como recién decía la hermana, ¿no? Ese lugar de amor a la Eucaristía, ¿no? Este segundo punto que nos planteabas. Así que esto, ¿no? Nos quedan muchas cosas. Me parece que cualquiera que pueda compartir esto, aunque fuera a destiempo, puede. ¿En qué grado, en qué punto estoy? Esto lo comparto de laicos a laicos, con mis hermanos, con mis amigos que están en este Zoom y que después nos vean. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un sacerdote o una religiosa, un religioso enamorado de Jesús y nos quedamos inspirados, motivados, animados, pero no nos dimos la oportunidad de dar ese paso de vivir con el amor de los amores? Porque claramente es un llamado para cada. Pero la realidad es que a mí me ha pasado muchísimas veces quedarme maravillado con una homilía, con un momento de oración o adoración eucarística y decir qué gracia, qué carisma tiene este Padre. Se nota, esto que acaba de decir Roque, ¿no? Se nota de que habla de lo que vive, ¿no? Pero ¿por qué los laicos a veces nos quedamos mirando eso como diciendo, bueno, debe ser para otros, o debe ser para el misionero, o para el llamado a... Y la realidad es que vos y yo, esto me lo dijo un sacerdote en estos días que chateaba, dice, pero en estas somos iguales. O sea, ¿no? Digo, ¿qué diferencia hay entre mi llamado, mi vocación con la que vos tenés? Delante de Jesús tenemos exactamente el mismo llamado. Ahora, ¿no es verdad que vos y yo precisamos de esta intimidad, de este encuentro con Jesús, que nos lleve a sus pies, que nos acompañe en este camino de discipulado, para luego compartirlo en nuestra capilla, en nuestro barrio, por las calles de mi ciudad, ¿no? O pueblito, digo, no, mira, estamos con el Padre a miles de kilómetros de distancia y probablemente sentimos y vivimos exactamente lo mismo, ¿no? Pero claro, yo me voy a tu pueblito, me voy a tu ciudad, si vivís en alguna metrópoli, yo vivo a unos 30 kilómetros de la capital federal al sur, y digo, ¿qué nos falta para que ese fuego, ¿sí? Roque lo dijo con mucha claridad, dijo esa calentura, ese fuego santo, eso que de verdad nos amplía el corazón, eso que nos ensancha el corazón y que se transforma en algo novedoso, como el profeta Isaías lo decía, el Padre lo dijo al principio, dijo, el que puede hacer nuevas las cosas, el que puede hacer nuevo el sentir, el que puede hacer nuevo el caminar. Bueno, ¿quién es? El Maestro, el protagonista de cada uno de nuestros encuentros, ya que estamos hablando de discípulos misioneros. No podemos dejar de mirar a Jesús, como bien dijo recién el Padre al final, es con la mirada atenta, generosa, amorosa, que abraza, que acompaña de Mamá María, y desde ahí repensarnos en quiénes somos, y si de verdad nos sentimos discípulos de Jesús, ¿no? Quedan muchas preguntas, pedí la palabra, Padre, para decirte eso que decía en el chat. Creo que todavía Isabel tiene la mano levantada. Le damos la palabra a Silvia a ver si puede profundizarnos o quiere compartirnos algo más,
Por cierto, es ahora nunca, pregúntenle al padre Sebastián, digo que lo tenemos acá, me parece que es un buen momento. Ahí te invité a abrir el audio, Isabel. ¿Podés? Ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Especialmente es muy chiquito lo que quiero comentar, darle las gracias al Padre, primero por este acercarse a traernos esto tan hermoso, tan valioso, porque en mi caso yo sentí una paz inmensa lo que me transmitió, ¿no? Esa tranquilidad, esa quietud, esa cosa hermosa que llega al corazón, y esa es la presencia de Jesús, ¿no? Yo tengo muchos años y he tenido muchas experiencias del Señor que algún día las compartiré, pero también algo importante quiero compartir, esos momentos difíciles que a veces tenemos que pasar, debemos también agradecerlos, porque el Señor nos está corrigiendo, también está el Señor. En algún momento compartiré cómo Él me llamó en un momento difícil y Él está siempre a nuestro lado. Aunque creemos que no, Él está y sabe lo que nos pasa y es hermoso tenerlo presente. Bueno, quería compartir esto y agradecer al Padre por sus palabras y su enseñanza. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel, a todos los hermanos. Un numeral que les dejo así como tarea, como buen profesor. Al final siempre deja una tarea. El numeral 360 para mí es uno de estos numerales que hay que escribirlos con letras de oro. Les leo del documento conclusivo de Aparecida. La vida se acrecienta donándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. El Evangelio nos ayuda a descubrir que un cuidado enfermizo de la propia vida atenta contra la calidad humana y cristiana de la misma. Se vive mucho mejor cuando tenemos libertad interior para darlo todo. Quien abre su vida la perderá. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los demás. Eso, en definitiva, es la misión. Ese es el mensaje que puedo decirles. No tengamos miedo de contar, de narrar, de hacer siempre esta síntesis de nuestra vida, de nuestra vocación, porque nuestra historia es una historia preciosa. La historia de ustedes, mi historia, la historia de nuestros pueblos es una historia de salvación. Ahí está la memoria, la raíz que nos dice el Papa Francisco. No tengamos miedo porque la vida es como la fe, se acrecienta donándola y de la misma manera se enferma, se marchita, se envenena en la medida que nos aislamos, que nos callamos de los demás. Entonces la vida como la fe se comunica, se transmite. El Papa Francisco dice se contagia. Entonces no tengan miedo de contagiar, de salir, de contar, de narrar, de escuchar también cómo Dios ha ido haciendo esta alianza de amor, de misericordia con nuestros hermanos y de dar gloria a Dios y decir verdaderamente Dios está con nosotros. El Emmanuel, el Jesús de Emaús sigue caminando hoy con nosotros, aunque parece que la humanidad va por el camino de la guerra, va por otro camino. El Señor sigue haciendo camino con nosotros. Él no nos ha abandonado. De una u otra manera va acompañándonos en el camino de la historia. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por esta invitación, por haberme escuchado, por haberme compartido. Recen por mí. Yo también, ahora que les conozco, estaré rezando más por ustedes. Ojalá podamos seguir haciendo este camino de discipulado, de misión a estos 15 años del documento de Aparecida. Y desde Quito, pues siempre cuenten conmigo, con mi oración, a nombre de Monseñor David, que nos hizo un poco este puente
ahora se habían conocido con Diego en la JMJ en Panamá. Bueno, ahora ya es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Quito, pues me pidió que comparta con ustedes. Él, por motivos de otros encuentros, no pudo estar, pero ojalá podamos también seguir con ustedes en estos encuentros de profundización del documento de Aparición. Muchas gracias. Bueno, gracias, padre, mil gracias. Bueno, nada, no queda otra que pedirle, como siempre le pido a todos, que, bueno, que oren, que recen por su ministerio, por su vida. Gracias por este tiempo que va a ser de tanta bendición para tantos, ¿no? Padre, lo dijiste, no sé si vos lo tenés claro, es esto que acabas de leer, este numeral, que yo no lo tenía marcado, ahora sí lo tengo marcado, aunque lo había estado reflexionando con Andrés. ¿Sabías que el Papa Francisco lo tomó para Evangelii Gaudium, ¿no? Tomó este numeral particularmente, ¿no? Es parte del Sí, magisterio. claro, yo digo, bueno, el Papa Francisco es del arquitecto, ¿no? Es del arquitecto intelectual cuando era cardenal del documento de Aparecida. Pero si hay algo que leer es como si Aparecida, perdonen la comparación, fuera el Antiguo Testamento y Evangelii Gaudium fuera el Nuevo Testamento, como son como las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Entonces, mi consejo es que lo leamos unidos, o sea, que ojalá le podamos empastar los dos documentos, porque Aparecida fundamenta Evangelii Gaudium, y Evangelii Gaudium es esta relectura creativa de toda esta experiencia de nuestra fe, de nuestra devoción latinoamericana, porque es de todo el continente latinoamericano, pues que se comparte este discipulado y esta misión. Bueno, esa es la última apreciación, y con eso pues ya me despido y me retiro. Chao, padre, bendiciones, que tengas una gran jornada. Nosotros nos quedamos un ratito más reflexionando y bueno, nuestro saludo, un abrazo, bendiciones. Che, quiero agregar algo, y le voy a pedir a Silvia, a Joana, estaba mirando quién estaba, y a Agustina. Si usted no conoce Renova, ¿sí? Renova nació hace 5 años atrás con una primera visita a su santidad Francisco, y Francisco, en las reuniones que tuvimos con él, fueron 3 en total. Andrés fue una cuarta vez, tuvo 4 reuniones con su santidad. Francisco dijo, la forma de renovar la iglesia de Latinoamérica y el Caribe es, en una mano lean el documento de Aparecida. A mí me gusta decirlo, todavía no voy a cerrar la grabación, Silvia, para que quede. Si no lo leíste, llevas 15 años atrasado, ¿no? Porque se cumplen 15 años. Y en la otra mano, dijo Francisco, lean Evangelii Gaudium. ¿Por qué? Porque la iglesia no solo está prevista en este concepto de discípulos misioneros, sino que Evangelii Gaudium dice, amerita una renovación interior, una renovación de la capilla, de la parroquia, de los hermanos, de la comunidad, que ahora tiene que ser en salida, ¿no? Francisco, tengo una amiga en Estados Unidos que cuando leyó Evangelii Gaudium por primera vez hace 3 años y medio, me dijo, ¿qué quiso decir Francisco con primerear? Los argentinos saben lo que quiso decir Francisco con primerear. Por ahí alguno que es de otro país no lo sabe. El Evangelio en el siglo XXI amerita que vos y yo vayamos primero, demos el primer paso, amando, compartiendo, predicando, animando, escuchando, aconsejando, siempre el primer paso. Por eso no hay forma de concebir una capilla, una parroquia, un movimiento que se mire a su propio corazón, que se mire para adentro. Ya no existe. Cualquier movimiento en estos tiempos, después de 9 años de papado del Papa Francisco, que siga mirando en su interior y diga que no tiene tiempo para crecer en la parroquia local, para ayudar al párroco, para ayudar a los laicos, para multiplicar y sembrar el carisma, está atrasado. Porque esos fueron los 50 primeros años post-Concilio Vaticano II. Y vos y yo tenemos la gracia, vos y yo te lo digo mirándote a los ojos, jovencito, si sos joven como este humilde servidor, tenemos la gracia de estar viendo los segundos 50 años del Concilio Vaticano II. Mucha gente partió a la casa del Padre sin ver estas maravillas. Sí esperándolas, sí orando, sí rezando. ¿A ustedes les parece? ¿No podemos considerar que hay una fuerte intervención del Espíritu Santo por primera vez en la historia un Papa es latinoamericano? Tiene que haber algo del Espíritu Santo. Y no lo digo, porque uno dice, bueno, vos todo el tiempo te la pasás hablando bien del Papa Francisco, porque vienen compartiendo, por si alguno no lo sabe, el cardenal Bergoglio nos venía bendiciendo, nos venía acompañando en las cosas que le proponíamos para renovar la parroquia, la capilla, la diócesis. Bueno, después, imagínense qué bueno, ¿no? Que el cardenal Bergoglio fuera tu amigo, tu consejero, o quien te acompañara y después lo nombró un papa. Es casi como cuando un cura lo nombran obispo.
más o menos es esa la comparación, digamos, ¿no? Pero hay una realidad, ¿no? Y Silvia, yo quiero que nos vayamos un ratito a las subsalas, a compartir la realidad, primero personal, de verdad, no sé, bueno, yo soy profe de contabilidad, ¿no? Entonces todo lo paso por los números, ¿no? De 0 a 10, ¿cuán discípula de Jesús te sentís? ¿Te percibís en este tiempo? Decís, vengo caminando, hace 20 años que camino en fe, bueno, pero he crecido y hay cosas que recién ahora estoy entendiendo, bueno, o las tengo, estoy reavanzado, ¿no? Que nos dejaba una gran enseñanza. ¿Cuál es el grado del fuego del Espíritu que estás viviendo camino a un nuevo Pentecostés? En mi caso particular, yo conocí a Jesús en el año 97, así que yo voy camino al, déjame sacar la cuenta, al 25, al 26º Pentecostés que voy a vivir. Y cada año tuve la gracia de vivirlo de manera más fuerte. Y esto es lo que tenemos que anhelar, primero para nosotros, después para nuestras comunidades y finalmente para los que nos toca pastorear o evangelizar, para nuestro barrio. Menos que esto. Che, Diego, y de todas esas lindas ideas de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia de Latinoamérica y el Caribe, aquí. El magisterio de la Iglesia en este tiempo, las cartas del Papa Francisco. Por cierto, les vendo a ustedes que están en el Zoom, somos bastante, hemos llegado a 45 acá, después hay otros tantos que los miran en YouTube. En el final, esto termina el 31 de mayo. ¿Usted sabía? Pónganmelo ahí en el chat. ¿Usted sabía que esto termina el 31 de mayo, el 15º aniversario? Si ves este video en estos días, va a estar buenísimo. El problema, Silvia, si lo ve dentro de un año, va a decir, uy, me perdí todos los festejos. Pero si lo ves, termina el 31 de mayo. El lunes 30, en realidad todos los días hay algo espectacular, o un expositor, o un momento de oración, vamos a rezar el Santo Rosario, en clave de agradecimiento, pero también esperando lo que se viene. Pero el lunes 30 y el martes 31, el lunes 30 va a haber una exposición de un sacerdote que nos va a animar en Aparecida, el próximo paso es Evangelii Gaudium. El año que viene se cumplen 10 años de Evangelii Gaudium, y vos y yo tenemos que soñar la iglesia en salida, la iglesia renovada que propone Francisco en la primera exhortación de su magisterio. Evangelii Gaudium, la alegría, vieron que tengo un gran latín, ¿no? Así que lo digo mejor en español, la alegría del Evangelio. ¿Sí? Y el 31, agéndelo, ¿tiene ahí un papelito ustedes? ¿Tenés un papelito ahí vos? Algunos de los más jóvenes, ahí la veo a Nerina, que es más joven que yo, así que te voy a tutear, Nerina. Agendalo, el lunes 31, perdón, el martes 31 de mayo, vamos a tener un retiro espiritual de cierre. Oración, palabra y envío. Incluso va a venir un obispo a hacer ese envío. Monseñor Fassi, de la diócesis de San Martín, el obispo de Silvia, por eso festeja, Silvia levanta las manos, va a estar predicando en ese retiro de cierre el lunes 31 de mayo. Perdón, insisto, lunes 30, Evangelii Gaudium. Martes 31, porque lo dije 2 veces mal, retiro de cierre. ¿Y por qué se los cuento? Porque esto no se termina con los 15 años de Aparecida el martes que viene, el 31 de mayo, el que viene no el otro. Se termina, en realidad ahí comienza. Después vamos a celebrar Pentecostés, y después a vos te va a quedar algo en el corazón, que puede ser un fuego muy, muy grande, muy interesante, muy, muy interesante, y ese fuego vos lo tenés que llevar a tu comunidad, para empezar. Para empezar. ¿Sí? El obispo que va a predicar es Monseñor Martín Fassi, ¿sí? El nuevo obispo de San Martín, un obispo de los nuevos, ¿sí? Que era obispo auxiliar de San Isidro, al norte de la capital federal, aquí en la iglesia de Argentina. Bueno, a mí me gustaría, Diego, compartir unas preguntas que dejó el padre Sebastián en toda su charla. Una era, ¿se nace cristiano o nos vamos haciendo con el tiempo? ¿Qué me separa del amor de Cristo? Y luego respecto de nuestro corazón, ¿qué es lo que enfría nuestro corazón y qué es lo que impide que pueda dar testimonio desde la narrativa? Son unas cuantas preguntitas para animar la charla. Alguna puse en el chat, por ahí estaría bueno poner 2 o 3 ahí en el chat. Che, Susana, ¿vos querés decir algo antes de que nos vayamos a las subsalas o lo compartís ahí en las subsalas? Creo que volviste a levantar la mano, por eso pregunto. Espera que ahí le doy. Igual me parece que no, ¿eh? Ahí la habilité, a ver. Sí, gracias, sí, porque si no me habilita no puedo hablar.
Pues miren, yo sé que por gracia de Dios estoy aquí. Apenas ayer en la noche me enteré que me están mandando cosas, como yo no sé. Pero yo soy mexicana, vivo en Estados Unidos. Eso que estás diciendo, a la orden. Eso que estás diciendo, Diego, ahora sí te voy a tutear porque tú eres más joven que yo. Eso que estás diciendo se va a ir todos los días, porque ya me perdí no sé cuántos días, yo no sé cómo estoy aquí en este chat de WhatsApp con ustedes, pero por algo estoy. Entonces, ya me perdí como 4 o 5 días y ya no me quiero perder de aquí en adelante. Siempre van a ser las 4 o 5 de la tarde de Houston, o cómo es cuando se meten, o qué hacen. Por lo pronto ya tomé tu teléfono, espero que me falta un número, pero bueno, yo ahora te trato de dar mi teléfono por privado para que lo anotes y yo te paso toda la info, quédate tranquila. Ahora te paso toda la información por privado, así no te perdés más nada. Igual también todo queda en YouTube, así que no hay ningún problema. Ahí yo te doy mi teléfono, te lo estoy dando ya por privado para que lo puedas agendar y me chatees y yo te voy a pasar toda la información. Che, bueno, vamos a las subsalas. Primero voy a despedirnos, Silvia, ¿qué te parece? Le vamos a dar las gracias a Dios por el Padre que nos ha compartido con tanta alegría, con tanta sabiduría. Desde Ecuador, en los 10 días, Silvia, tenemos de todos los países. Tenemos a un sacerdote mexicano, tenemos a un obispo de Colombia, tenemos a un sacerdote de Puerto Rico, va a estar predicando la presidente de Acción Católica de Argentina y también consejera del Dicasterio Laico y Familia, Claudia. Bueno, hay varios sacerdotes de aquí de Argentina, no quiero spoiler. Va a haber un matrimonio en España que no se lo pueden perder. Pero bueno, le vendo un poquito lo que viene. Che, no se vayan, que nos vamos a la subsala. Solo quiero cerrar la grabación. Que Dios los recontra bendiga. Habrá que estar en esta profundización número 2 y en especial vivirla en vivo por el Zoom, Silvia, me parece que es un regalo, digamos, ¿no? Después uno puede en su casa revivirla, buscarla en el canal de YouTube Renova, pero realmente vivirla así me parece que es un regalo. Que Dios los bendiga y nos vamos a las subsalas. Y